Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que ustedes me estén mirando. En esta oportunidad vamos a hablar sobre .NET, que es como el hermano de Java. Y vamos a hablar de cómo se crea una clase y además cómo se puede hacer con multicapa. Un trabajo más o menos de lo que están acostumbrados en Java, de lo que significa lógica, de lo que significa las clases como tal, que es el modelo, y también la interfaz. ¿Ya? Vamos a tratar de explicar un poquito esos conceptos y meter mano con un ejercicio. Vamos para allá, entonces. Ok, acá, si ustedes se fijan, la clase persona, típico ejemplo que ponemos en .NET o en Java, para explicar un poquito qué es lo que lleva dentro de una clase. Nosotros, voy a tomar como ejemplo los videos que hemos hablado de Java, para explicar un poquito lo que trabaja .NET también en este mismo tema. Es lo mismo, pero si ustedes se fijan acá, acá adelante van los modificadores de acceso, siempre. Siempre va un public, un protect, un private de la clase persona, ¿cierto? Eso tenemos que entender a nosotros qué significa cada una de esas o por qué están, ¿cierto? Básicamente se llaman modificadores de acceso o encapsulamiento para poder trabajar con cada una de las clases. La clase protected siempre nosotros la asociamos a herencia, ¿cierto? Mis hijos son las que yo puedo ver y solamente ellos nos pueden ver visibles esta clase. No así otra clase que nosotros queramos instanciar. Cuando hablo de instanciar, hablo de un modificador. Por defecto, todas las clases en .NET son internal, ¿no? Todas son por defecto. Si no lo colocamos, son internal, significa que son como propias y no se van a poder ver de ningún lado. Y hay que hacerlas lo que nosotros queramos. También existen las clases privadas y sobre todo lo que nosotros necesitamos hacer es que las clases sean públicas para poder ser vistas en otros lados. También viene el concepto de los campos o los campos se llaman acá a los atributos o a las variables de las clases. En este caso se llaman campus en .NET. Entonces también va el concepto de que la clase sea pública, pero que los atributos sean privados. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, acá están los campos. ¿Qué compone una clase? Campos. Hay algunas cosas que se llaman propiedades. Esas propiedades son los famosos getTransetter que nosotros hacíamos en Java. Los accesadores, los mutadores, los cuales nosotros accesadores son los que yo devuelvo el último valor de la variable que tenga guardada. Y los mutadores, el nombre lo dice, muta, cambia el valor de la variable. Y así también, como en Java, tenemos los constructores con y sin parámetros. ¿Bien? Y también existen los métodos customer, que le llamamos nosotros, que son los métodos que podemos trabajar básicamente para poder implementar los métodos que el cliente nos suele solicitar. ¿Ya? Bien, un tema es cómo está distribuido la clase o cómo se conforma la clase. Primero, obviamente, tenemos acá, si siguen ustedes que están ahí en destacados, en amarillo, la forma de escribir las variables. En .NET, siempre por convención, se habla un poquito de colocar un guión bajo y después el nombre de la variable. ¿Ya? Eso es por convención de .NET. Acá se hace la referencia a que este campo, en Java se llama atributo, y luego están las propiedades que son los getSet en Java. Vamos a saber también cómo se crean esos getTransetter automáticamente en Visual Studio. Fijarse que cuando se crea estos getTransetter, por sí solos, adentro está el getSet y según cómo se comporte o según cómo nosotros lo estemos solicitando, el solito va a saber si es un get o un set. ¿Ya? A diferencia de Java que uno tiene que decirle get a set, acá solamente con ese guión bajo se va a transformar en la variable con mayúscula y va a poder trabajar tranquilamente con eso. ¿Ya? Eh, este valor que estaba acá, ese valor que estaba acá es antiguo, es como el .NET 2015 hacia abajo. Y luego ya del 2017 hacia arriba tiene esta forma. ¿Ya? Es una cosa para poder explicar de qué se trata. ¿Ya? Esas versiones son distintas. Aquí queda claro que son lo que da inset, que retorna un nombre y cambio el valor de la variable. Pero acá exactamente lo mismo, pero con otra nomenclatura. ¿Ya? Eso es lo que para que tener claro, 2017 hacia arriba. Vamos a hablar un poquito de la arquitectura multicapa, de poder trabajar con el ejemplo que vamos a hacer. La multicapa o las arquitecturas de capas hacen referencia a que nosotros tenemos tres capas fundamentales. La primera es que nosotros acá tenemos la capa de presentación, que es la capa
que nosotros vamos a tener las vistas, ¿no? A lo mejor alguien las conoce como el front, ¿no? El front de nuestro sistema. Y luego viene una segunda capa que le llaman la lógica de negocio, donde acá se hacen todos los métodos, o también algunas veces son conocidos como los controladores, el cual va a hablar con la capa de presentación y con la capa de datos, que es la última capa que está aquí atrás, abajo, perdón. ¿Ya? Esto lo que hace son llamadas a métodos, implementación de métodos, poder trabajar con todo lo que significa la lógica o el negocio. Cuando hablamos de negocio es lo que el cliente pide, entonces nosotros vamos a implementar los métodos que el cliente pide en esta parte. Y básicamente la presentación vamos a hacer en este caso que vamos a hacer una aplicación de consola, y luego a lo mejor vamos a hacer un video donde expliquemos el frontend como tal, que puede ser un formulario WPF en .NET, y podemos trabajar con eso, ¿ya? Se divide en tres siempre. En .NET son proyectos distintos, ¿no? Vamos a agregar proyectos distintos a una única solución, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer acá. Un poquito para que quede más claro. Además, recordar que tenemos que implementar el recurso de la capa presentación a la capa lógica. Tenemos que hacer un nexo, ¿ya? Entonces primero tenemos la capa presentación, que nosotros en .NET vamos a tener una aplicación de consola, el famoso por defecto el main que vamos a trabajar. Podemos tener un WPF o podemos tener una página web o lo que necesitemos para una aplicación móvil, lo que necesitemos para poder trabajar dentro de la presentación, de lo que vamos a mostrar al cliente. Y la capa lógica, como les digo yo, vamos a tener una biblioteca de clases, donde aquí vamos a crear todo lo que significa las clases y además los métodos que vamos a trabajar para poder dar la satisfacción del cliente o los requerimientos del cliente que ha solicitado. Y luego tenemos la capa de acceso de datos, donde nosotros vamos a tener una biblioteca de clases también, pero podemos usar con Entity Framework. ¿Ya? Esas son las tres capas que nosotros vamos a trabajar. En este caso vamos a hacer una aplicación de consola y bibliotecas de clase. ¿Ya? Y para eso vamos a trabajar en esto. Vamos a tener una clase, persona, y vamos a tener un enum, que es una especie de clase, que la podemos tener en el mismo archivo incluso, donde vamos a enumerar, pues se llama enum, distintas clasificaciones o distintos parámetros que nosotros podamos definir o trabajar para poder entregar una información o hacer algo. ¿Ya? Entonces, vamos a tener los campos, que es el apellido, fecha de nacimiento, grupo, nombre y teléfono. Ese grupo va asociado a esa clasificación. Y tenemos sus accesadores y mutadores, en este caso en .NET se llaman propiedades, ¿ya? Y algunos métodos que vamos a trabajar. ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a nuestro Visual Studio y vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Ya? Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a abrir aquí. Por defecto, siempre la idea es que esté vinculado. Si ustedes tienen acá algunas plantillas o algunos lenguajes que van a trabajar, por ejemplo, C o Visual Basic, lo importante es que nosotros vamos a trabajar con C#, ¿ya? Que es el lenguaje por defecto, por así llamarlo, ¿ya? Nosotros vamos acá a crear primero que todo una solución. Entonces, a lo mejor aquí vamos a crear una solución, que es vamos a colocar aquí una solución, ahí está, solución en blanco. En la versión Visual Studio 2017, acá al lado aparece varias opciones y una de las opciones dice otros formas, algo así. Y uno puede buscar una solución en blanco, ¿ya? Ahí va a salir al ladito, ¿bien? Entonces, seleccionamos la solución blanco, vamos a clic siguiente y le vamos a colocar aquí una solución que se llama contactos, ¿ya? Contactos. Verificar dónde se va a guardar este proyecto o esta solución. Se va a guardar ahí en User, en None, Source, Repose. En mi caso, ustedes por favor verifiquen, o si quieren cambiarlo, usan esos tres puntitos y pueden cambiar donde quieren dejar sus proyectos. ¿Ya? Entonces ahí se va a guardar. Listo. Creamos. Y aquí nos crea. Esta página es por defecto, ¿eh? Es como el inicio del Visual Studio. ¿Ya? Nosotros, a lo mejor en los videos que yo he hecho aquí en el canal, hay unos que están usando NetBeans, por ejemplo. Y también está una página de inicio que también la podemos cerrar sin ningún problema. Yo voy a cerrar esto y va a quedar así, tal cual, negrita. Y aquí arriba vamos a tener un explorador de soluciones donde nosotros podamos agregar los proyectos que vamos a realizar. Por ejemplo, vamos a hacer clic derecho arriba de la solución y vamos a agregar. ¿Qué vamos a agregar? Un nuevo proyecto. Significa que a la solución nosotros le vamos a agregar un proyecto como tal.
significa que esa solución, o la gracia de .NET, es que nosotros podemos tener varios proyectos en una misma solución, en un mismo proyecto general. ¿Ya? Entonces lo podemos hacer con clic derecho, agregar, o bien acá donde dice archivo, agregar, nuevo proyecto. Esas son las dos formas de hacerlo. ¿Ya? Para estar seguro lo vamos a hacer clic derecho acá, agregar y nuevo proyecto. En el nuevo proyecto vamos a crear la capa de presentación primero. Y para eso vamos a crear una aplicación de consola, ¿sí? De consola. Y fijarse que sea de C#. Yo estoy mirando, la tengo arriba, ¿cierto? Si la vieron, pero estoy mirando todas las opciones que tengo por acá, que en algún momento las vamos a ocupar, ¿ya? Pero ahí están todas las opciones. Yo tengo la versión de Visual Studio 2022, donde tengo todas estas opciones que vamos a trabajar, ¿ya? Para que ustedes tengan. Seguro hay alguna parte donde dice en la versión 2017 aplicación de consola, C# y puede decir versión estándar o framework. Ustedes soliciten la framework, ¿ya? Aquí incluso yo puedo hacer clic en todos los lenguajes y colocar solamente que me aparezca los C#, ¿ya? Entonces aquí donde dice aplicación de consola, vamos a hacer clic ahí y vamos a hacer en siguiente. Y aquí vamos a colocar presentación para hacer para que ir en la misma idea que tenemos la diapositiva, ¿no? Presentación. Y ahí también se va a guardar en el proyecto contactos, ¿ya? La compatibilidad, bueno, yo tengo solamente el framework 6.0. Algunas veces ustedes pueden tener el 3, el 4, ¿sí? Va a ir subiendo. Mientras más bajo, mejor. En este caso, yo lamentablemente tengo solamente uno. Pero si tienen alguno anterior, es mejor por la compatibilidad de versiones. Entonces, hacemos crear. Y ahí está creando el proyecto, ¿ya? Ahí nos crea el famoso main, que en el caso de versión 2022 no aparece el main, ¿ya? No aparece. Voy a agrandar un poquito esto. Estoy presionando control y el scroll del mouse, ¿ya? No aparece el main, está como obvio el tema. Pero pueden trabajar tranquilamente usando el using, que vamos a ir más en forma inmediata, para poder extraer cosas o importar cosas. Pero no se preocupen si ustedes están usando una versión anterior que diga el método main, ¿ya? Public main, ¿sí? Donde está todo lo que significa por defecto que se lance con el play que está ahí arriba, ¿sí? El main. Y vamos a crear otra acá, donde dice solución. Vamos a crear nuestra segunda capa, que se llama, obviamente, nuevo proyecto. Y en este nuevo proyecto lo que vamos a buscar ahora es las bibliotecas de clases, ¿no? Aquí está aquí, una biblioteca de clases. Verificar siempre que sea C#, ¿ya? C#. Y ahí también dice .NET o en .NET estándar, también seleccionar eso, ¿ya? Y siguiente. Y aquí le vamos a colocar lógica, ¿ya? Lógica. También guardados en contactos. Bien, también con el .NET que tengamos. Listo, ahí creó la clase, ¿ya? Esta clase que está aquí la vamos a borrar porque quiero crear yo una clase, ¿sí? Vamos a crear aquí, vamos a hacer clic derecho y vamos a eliminar. ¿Ya? Vamos a eliminar esa clase que está ahí. Dice que sí, eliminamos. Quedó así, ¿ya? Entonces, acá... perdón, cometí un crimen. Ya. El crimen que cometí fue haber borrado el método, la clase donde está el método main. Bueno, no es clase, el archivo de consola que está ahí, que borré. Me confundí porque no leí, acostumbrado a que quede aquí abajo. Esa era la clase, ya. Pero no quise hacer un video de continuación, sino que voy a explicar cuál fue la solución que hice. Básicamente lo que fue es eliminar. Pues así lo más fácil es eliminar nomás. Voy a quitar de aquí de la solución. También voy a hacer todo de nuevo. Quitar. Por si acaso en algún momento le pasa a ustedes. Y en el archivo de configuración, o sea, el archivo donde está guardado, disco C, usuarios, en este caso Hernán, y en mi caso es source, repose, contactos. Ahí está la lógica y la presentación. Vamos a eliminar las dos. Esta es la forma más brutal de hacerlo. Y hacerlo de nuevo nomás. Clic derecho, agregar,
¿Por qué tuve que borrarlo del explorador de Windows? Porque, o explorador de archivos, para que no tuviera problemas. Si yo creaba de nuevo me iba a decir que ya existe. Entonces lo borré también de ahí. ¿Ya? Nuevo proyecto, entonces aplicación de consola y le colocamos aquí presentación. Presentación. Y ahí crear. ¿Ya? Y ahí quedó el C Sharp, ¿no? El programa CC, que es este. Y también vamos a crear el bibliotecas de clase, ¿cierto? Aquí está, bibliotecas de clase, siguiente, y aquí le habíamos puesto lógica, ¿cierto? Lógica. Y creamos. Ahí está. Ahora voy a borrar esa clase. Esa era la que yo tenía que borrar. Vamos a eliminar y le decimos que ok. ¿Ya? Ese fue el problema que tuve con respecto al concepto de la clase. ¿Ya? No se preocupen. No quise tapar y dibujar, sino que dejar por si acaso en algún momento a ustedes también les pasaba esto. Entonces, en la lógica vamos a crear una nueva clase. Agregar clase. ¿Ya? O nuevo elemento también, seleccionando la clase, también podríamos hacer clase ahí. ¿Ven? Lo mismo. Y esta clase, sorry, voy a borrarla de nuevo porque no le puse el nombre, ¿no? Ahí. Entonces, lógica, clic derecho, vamos a agregar y clase. Pasa que dice clic nomás, pero hay que poner un nombre, ¿no? Persona, ¿cierto? Y agregamos. Ahí sí que persona. Si ustedes se fijan, no sé si alcanzan a ver, pero es muy, muy delicado el tema, pero se ve como más negrita, un bold ahí del font, presentación, lógica. ¿Ven? Eso significa que esta es la que yo corro. Cuando yo hago clic en correr, en presentación, va a correr la capa que está ahí en presentación, ¿no? ¿Ven? Ahí está el Hello World, ¿ven? El que está por defecto atrás. ¿Ya? Ese es el que está acá, ¿no? El programa CC, ese, ¿no? El que está, entre comillas, dentro de un mail. ¿Ya? Es el que está. Si no está así, si está lógica a lo mejor puesta como más negrita, uno coloca en la presentación, hace clic derecho y colocar aquí establecer como proyecto de inicio. ¿Ya? Eso hace para que se pueda ejecutar, cuando coloco play, se pueda ejecutar este archivo. Lo mismo que pasaba con Java también, cuando tú colocabas play te preguntaba dónde estaba el main. Básicamente eso está preguntando, ¿no? ¿Dónde está el main? Y le estamos diciendo que está acá. ¿Ya? Entonces, si volvemos a la presentación, no sé si la tengo por aquí, ahí está. Tenemos que hacer esta clase, ¿no? Esta clase que dice persona y colocarle las cositas que están ahí, ¿no? Campos, apellido, fecha, nombre. Esas cosas tenemos que colocarlo, ¿ya? Entonces vamos a colocar una clase que tenga esos campos, ¿bien? Entonces vamos a ir a la clase. Acá le vamos a cambiar a internal. ¿Te acuerdas que te decía que por defecto te dejaba internal? En algunas versiones también deja en blanco. Esto está así, sin nada. La versión es 2017 y 2019. La 2022 ya viene con eso. Entonces lo único que hay que cambiar es public. A la otra hay que colocarle public, ¿cierto? Y acá vamos a colocar nuestros valores o campos que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, primero estaba el string, vamos a poner el string apellido, nombre, ¿sí? Esas cosas. Entonces, vamos a colocar ahí private, en vez de name, vamos a colocar guión bajo nombre, ¿ya? Guión bajo nombre. Mi teclado está ahí. Ahí. Private, también vamos a colocar string apellido. Y vamos a colocar también, sorry, aquí hay un espacio. Y aquí private, vamos a colocarle un data time. El espacio no me está funcionando cuando hago espacio. Ahí, data time. Y vamos a colocar aquí fecha de nacimiento. Que vamos aquí, ¿no? Apellido, nombre, teléfono. Ah, falta el teléfono. ¿Ya? Private. Sí. Vamos a colocar int bajo teléfono. ¿Ya? Eso vamos a colocar, ¿sí? Y también vamos a crear el detalle de... Ah, antes de eso también, que ya me fui súper rápido, es colocar en la parte
en la presentación, acá, vamos a colocar aquí arribita, using, ¿cierto? La parte lógica. ¿Ya? Estamos ocupando la parte lógica, que es la que está ahí arriba. ¿Ya? Y también vamos a colocar que en presentación le vamos a decir clic derecho y le vamos a colocar donde dice ahí ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se me fue? A ver, no creo que... Aquí, agregar, sorry. Referencia de proyecto, referencia de proyecto, referencia de proyecto. Agregar referencia de proyecto. Ahí, sorry, me embolé. Ahí. Y en referencia de proyecto vamos a seleccionar lógica. Los que están trabajando en 2017 o 2019, de repente dice solamente, voy a cancelar eso, solamente dice, vamos a agregar, y dice agregar referencia nomás, no dice de proyecto o proyecto compartido, dice referencia. Uno le hace clic en referencia y aquí al lado uno busca proyecto solución y debería aparecer a donde yo quiero hacerlo. Eso le debo hacer referencia a la parte de la presentación, la capa de presentación, a la capa de lógica. Y de lógica después tengo que hacer una referencia a lo que es la base de datos. ¿Ya? Eso entonces le colocamos la referencia. Eso había olvidado antes de hacer eso. Hacemos aceptar. Listo. Ya estamos ahí. Vamos a cerrar esto. Y ya ahí queda using los. Por eso me parecía rojito, porque no estaba haciendo la referencia. ¿Ya? Eso se hace en presentación. ¿Ya? Una vez que hicimos eso, volvemos a la clase. ¿Ya? Y acá, ahí tengo el namespace. Vamos a hacer, estamos en septiembre, entonces ya lo tengo en la boca enlazado. Vamos a hacer ahora el enum también, para colocarlo acá también. ¿Ya? Entonces el enum es fuera de la clase, fíjate que estoy fuera de la clase. Fuera de la clase vamos a colocar un enum, una clase, entre comillas, de tipo enum, de enumeración de datos específicos. ¿Ya? Clasificación le vamos a llamar. Y vamos a colocar inicio y fin. Y no me tomo esta cosa rara. ¿Será así? Ahí sí. Ah, no. Espérame. Vamos a hacer aquí inicio fin. Teclado maldito. Ahí. Ahí sí, ¿no? Inicio fin. Y aquí vamos a colocar lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Acá, fíjate que acá dice defaults, familia, trabajos y amigos. ¿Ya? Entonces vamos a colocar defaults, coma, vamos a colocar familia. Estos son como los grupos. Lo que estamos haciendo nosotros es tratando de hacer grupos, ¿no? De contactos. Con esos datos también tenemos grupos. Y yo puedo hacerlo por grupo por default, grupo por familia, grupo por trabajo, ¿cierto? O amigos. Esas son las opciones que yo tengo de las enumeraciones. Cosa que yo, con eso, yo podría tener acá abajito otro dato que es de tipo clasificación, el que está ahí arriba, ¿cierto? Clasificación, y yo podría colocarle guión bajo grupo. ¿Ya? Esa es la idea. Clasificación, de tipo clasificación, el grupo. Entonces, ya teniendo esto, nosotros seleccionamos todo esto, y ahí aparece la ampolletita que me dice, ok, ahora quiero encapsular campos y usar propiedad, que son los getter and setters, ¿no? Que son los getter and setters. Entonces yo hago clic ahí y me aparecen los getter and setter, o lo que ustedes conocen o en .NET se llaman propiedades, ¿sí? Las propiedades, ¿no? Y en Java ustedes los conocen como constructores y accesadores de las variables. ¿Listo? Ahora setor, tap, y vamos a crear los constructores. Esto lo hice yo con setor más tap. Por si acaso, si se les olvida, déjame colocar aquí el teclado medio. Ahí, setor, tap, ¿sí? Constructor sin parámetros y setor, tap, constructor con parámetros. Y aquí vamos a colocar los datos que nosotros necesitemos, ¿sí? Por ejemplo, string nombre,
Vamos a colocar ahí con minúscula mejor porque es una variable por parámetro, ¿cierto? String apellido. Y vamos a colocar un in teléfono. Entonces a eso se lo pasamos a las variables, ¿cierto? Pero a las propiedades. Nombre es obviamente nombre, ¿cierto? Esto me ayuda, me va ayudando la versión 20. No sé si la versión eh, me permite hacer esto el 2017, ¿no? Creo que no. No me acuerdo, pero parece que no. No me permite hacer solamente eh, crear directamente por a mano, ¿no? No me va ayudando, ¿ya? Aquí lo que vamos a hacer es crear un grupo, que creamos grupo, y le pasamos, ¿cierto? Le pasamos clasificación, ¿cierto? Clasificación, punto, y le vamos a decir, dentro de todos, ¿te fijáis que sale acá? De todos ellos, vamos a usar el default. O sea, por defecto vamos a dejar a los constructores, al grupo, que sea por default, ¿ya? ¿Cierto? Y si construimos este también lo podemos dejar aquí, ¿no? También podemos hacer esto. Grupo, le vamos a decir que es clasificación. Ahí está, también, ¿no? Me dijo eso. Y también podemos crear, ¿cierto? El override, ¿cierto? Y le vamos a hacer que sea el toString, ¿ya? Y el toString lo que va a devolver va a ser el nombre más, vamos a hacer un espacio, más el apellido, más un espacio, no sé sino que espacio, no sé cuánto espacio elegí ahí, más el teléfono, ¿cierto? Recordar que acá estamos haciéndolo entre comillas, estos son los get y estos son los set. Eso es lo que estamos haciendo como, si se quieren reflejar eso, ¿ya? Y cuando yo llame a la persona o con el objeto persona, automáticamente si yo quiero mostrar esos datos me va a llamar al toString, ¿no? Si le digo persona, no es necesario que le coloque persona.op.toString, sino que de inmediato él va a saber que si lo coloco persona va a llamar al toString. Lo mismo que en Java, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Todo esto está en una clase, ¿ves? Hicimos el numerar, las personas, tenemos los accesorios mutadores, que en este caso se llaman propiedades, y tenemos los constructores, ¿ya? Y tenemos el toString, ¿sí? Eso es lo que tenemos construido hasta el momento. Bien, para la capa de lógica, vamos a la capa lógica. Lo que vamos a hacer en la capa lógica es lo que siempre se puede realizar o se puede hacer. A veces se puede, digo, porque no es obligación hacerlo, pero sí es recomendable hacerlo, ¿ya? Como son las interfaces, el concepto de herencia de Java. Son las interfaces y además de la interfase, la clase correspondiente a los métodos de la clase, ¿no? Si tenemos la clase persona, entonces tenemos que tener un método relacionado con los métodos de la clase persona, ¿sí? Para dejar la persona como clase como normal. La clase persona normal tiene, vuelvo a existir, sus campos, sus propiedades, sus constructores, sus métodos. Métodos propios, como es el toString. En este caso, como es la lógica, tenemos que trabajar un poquito con la interfaz, que vamos a declarar los métodos que vamos a implementar en alguna clase, como antiguamente en Java lo colocábamos en la clase persona, por ejemplo, pero en este caso vamos a hacer una clase especial para eso, ¿ya? Es como la lógica de .NET. Entonces, vamos para acá, colocamos agregar, y vamos a agregar un nuevo elemento, y vamos a agregar una interfaz, esa que está ahí, ¿no? Una interfaz. Y esa interfaz aquí abajito se va a llamar por convención con una i al principio, ¿ya? Y se va a llamar, por ejemplo, una contacto, por ejemplo, .cs, una interfaz que vamos a llamar, pero también la vamos a ver BLL, de la capa de business, ¿no? La capa de business que estamos trabajando. Listo. Ya agregamos. Ahí creamos la interfaz. Y en esta interfaz lo que vamos a hacer es crear nuestros métodos, ¿sí? Recordar también que las interfaces tienen que ser públicas, ¿sí? Si no, no vamos a poder trabajar tranquilos, ¿ya? Perdón, vamos a borrar el internal. ¿Listo? Ahí está. Listo. Entonces acá lo que vamos a hacer es crear, vamos a crear un public, vamos a crear un método que agregue yo personas, ¿no? Vamos a agregar a una lista, por ejemplo. Entonces vamos a agregar una persona.p.
También, como es declaración, va con punto y coma. ¿Ya? Es un punto y coma. No es abre llave, cierra llave. No, es un punto y coma. ¿Ya? También vamos a crear un método que liste las personas que nosotros queramos, ¿no? Es una lista de tipo persona, ¿cierto? Pero no es get all, sino que es, vamos a colocar nosotros, listar, ¿no? Listar y cierra paréntesis y punto y coma. Ahí ustedes se fijan que lo que está haciendo Visual Studio es sugerirme, con respecto a lo que yo estoy programando, algunos métodos que yo quiero construir, ¿ya? Pero también puedo hacer los míos, ¿no? Como tal. Y también vamos a listar personas, pero vamos a eh, listar, pero de grupo, ¿no? La persona aquí. Entonces vamos a listar, sí, la voy a llamar por clase. Vamos a hacer una sobrecarga de método. Fíjate que se llama igual, pero en este caso se llama clasificación y por grupo. O sea, yo le voy a pasar en algún minuto el grupo que quiero hacer, default, familia, teléfono, trabajo. Le vamos a colocar ahí qué grupo quiero que me liste. No quiero que me liste todo. Mejor listar todo es esto. Le puedo cambiar el nombre, listar todo. Y aquí listar por clasificación, solamente quiero que me muestre las personas que están en un cierto grupo, del enum. ¿No? Del enum, cierto grupo me va a poder trabajar. ¿Bien? Bueno, nosotros vamos a hacer ahora la implementación de esta clase. Perdón, de esta interfaz. ¿Ya? Vamos a buscar una clase que se llame, obviamente, muy relacionada con esto. Entonces, la lógica, clic derecho, vamos a agregar y vamos a colocar nuevo elemento y vamos a decir que ahora es una clase y esa clase se va a llamar igual a la interfaz, pero sin la i y tal cual con BLL. ¿Ya? Contacto BLL. Y vamos a agregar, es una clase. ¿Ya? En esta clase volvemos a cambiar por public y además vamos a hacer dos puntos. Aquí así se implementan las interfaces en .NET, ¿no? Con dos puntos y colocamos i y aquí están todas las interfaces asociadas. ¿Ven? Ahí está todas las interfaces que existen dentro del grupo gigante de por defecto de .NET. Nosotros estamos buscando la que nosotros creamos, que está ahí abajito, ¿no? Ahí está. Bien, listo. Y ahí, obviamente, me sale un error, ¿cierto? Porque si yo acerco acá, o debería salir acá, ahí, me dice, ¿quieres implementar la interfaz? ¿No? Igual que todos lados, ¿no? ¿Quieres implementar los métodos de la interfaz? Le digo que sí, y me trae todos los métodos que nosotros en algún minuto declaramos en la interfaz, la estamos declarando acá. ¿Ya? Ese no implementación exception significa que no está implementado. Entonces vamos a borrar todas estas cosas que están acá para poder implementar nuestra clase. ¿Ya? Ahí tenemos esa cosa. Eso está reclamando porque es un retorno de una lista. ¿Eh? Por eso están reclamando el listar. No se preocupen de por qué está haciendo eso, pero está reclamando eso. ¿Ya? Porque el listar tampoco no está retornando nada. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer entonces, como son listas, tenemos que crear una lista en esta clase. Entonces vamos a hacer un private de forma estática para que no creamos un objeto, sino que llamamos directamente a contacto.bll y llamamos al tiro. Bien. List de tipo colección, ¿cierto? Y esa colección es de tipo persona. ¿Ya? La vamos a llamar contactos, como plural, ¿cierto? Las listas son plural. New list, ¿cierto? De persona. ¿Ya? Perdón. Ahí no le hice caso a lo sugerido y ahí está. ¿No? Ahí está, lista de personas. Bien, entonces, acá en agregar persona, lo único que tenemos que hacer es contactos, ¿cierto? .add. Mira, eso es todo. Acá, obviamente, hay un concepto de validaciones, ¿cierto? Validaciones. Esas validaciones, varias, ¿no? Oye, que exista el nombre, el apellido, que el apellido empiece con tal cosa, que no sea vacío. Ustedes pueden colocar lo que ustedes quieran ahí, ¿no? Hay un montón de validaciones que son necesarias, ¿cierto? Acá, obviamente, vamos a retornar la contactos, ¿cierto? Vamos a retornar contactos. Eso es todo lo que tenemos que hacer aquí. Te fijas que Visual me está orientando súper bien de lo que debemos hacer. ¿Bien? Y aquí en listar por grupo, ¿cierto? En listar por grupo vamos a hacer una lista de... vamos a crear aquí, sí, pero esto no, le voy a hacer caso, pero no. Este se va a llamar grupo,
Y luego vamos a tener una lista de personas, fíjate. Muy bien. ¿Sí? Y acá vamos a hacer un for each. No, vamos a hacer un for i. Ahí sí, un for each, ¿cierto? Donde, a ver, vamos a cambiar este nombre por contactos grupo, porque en el for each me va a tener un error después si yo quiero colocar un nombre distinto. Aquí vamos a colocar a la persona, que es persona, en contactos. En contactos. Y esos contactos, ¿cierto? Vamos a decir si persona punto grupo es igual al grupo. Ahí sí tiene sentido, ¿no? Si es, aquí la flecha me está tirando un error. Y grupo, entonces contacto, ¿cierto? Contactos grupo, yo puedo agregar a la persona para poder llamarla. ¿Y a quién voy a retornar? A el retorno, ¿no? Ahí está, el retorno de contactos grupo. ¿Sí? Listo. Así se haría, ¿no? Este es la lógica, ¿no? Este es el concepto de lo que nosotros podemos trabajar. ¿Bien? Así sería. Ya. Entonces, como les decía, este es lo que nosotros debemos crear, lo que hacíamos nosotros, por ejemplo, en Java. En Java hacíamos esto, decíamos todo esto. Pero, lo único... no es lo único bueno. Eh, Acá se puede hacer de otra forma, de otra magnitud, por así llamarlo. No sé si este es el comentario. Sí, ese es el comentario. Lo que vamos a hacer aquí en .NET, lo mismo que está ahí, es en una línea, que tipo lambda, creo que se llama esto, contactos, punto, y hay un find all, encuéntrate todos, y aquí me lo avanza, mira, todo eso que está ahí. Eso que está ahí es una forma nueva de escribir del punto de vista de .NET. O sea, todo lo que yo escribí acá está hecho acá, ¿ya? Encuéntrate todos los contactos que pertenece a la persona del grupo, siempre y cuando sea dentro del grupo. Una cosa así está diciendo, ¿no? Dentro de todo lo que está la lista, si está en el grupo, que estamos buscando ese grupo que está acá específicamente, entonces pasa a ser la persona. Eso, ¿ya? Eso es lo que nosotros podemos realizar directamente en .NET, que es lo hermoso y lo bonito de esto, ¿no? Hacer todo esto en vez de esto. Esto se puede ir aprendiendo, ¿eh? También está en todos lados para ir preguntando dónde está o cuáles son las formas más cortitas de llamar o listar, cosas por el estilo, ¿no? Hay métodos que podemos trabajar ahí. Bien, entonces, implementamos todos los métodos de la interfaz. Vuelvo a insistir, esto puede o no puede ir. Si yo quisiera hacer un método directamente, también lo podría hacer. Si yo quisiera un método en la clase persona, también lo podría hacer. No hay ningún problema, ningún problema de hacerlo. Ahora, esta es la forma elegante, la forma tradicional, la forma convencional de qué deberíamos hacer nosotros para hacer legalmente dentro de una lógica y dentro de presentación. ¿Ya? Vamos entonces ahora a llamar a programas aquí y le vamos a colocar acá lo que vamos a trabajar, ¿no? Aquí vamos a trabajar, vamos a hacer lo que es para correr. Entonces aquí vamos a crear a contactos, contacto BLL, ¿cierto? Ahí, contacto BLL chiquitito. Vamos a crear el objeto que se va a llamar CBLL igual new contacto BLL, ¿cierto? Listo. Y además vamos a crear vamos a crear unas personas. Vamos a crear una persona 1 y aquí le vamos a dar nombre, ¿cierto? El primer nombre era un nombre, vamos a ver, Juanito. Luego teníamos el apellido, parece, Pérez. Y un número de teléfono, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? También vamos a crear otra, vamos a copiar ahí, muy bien. Vamos a colocar a María. El apellido vamos a colocar González, ¿cierto? Y otro teléfono, 987654321. Y también vamos a crear una tercera persona. Otra persona más, una persona 3. No me quiso ayudar esta vez, pero vamos a crear una persona 3. Mi persona. Y le vamos a colocar aquí a otra, ¿no? Armando. Vamos a colocar ahí Casas. Y cualquier número, ¿no? Ok. Bien.
Sí, me fui la bola con los números. Ahí. Ya. Ahí está. Esos son los números gigantes de int. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá vamos a llamar cbll.agregar. ¿A quién vamos a agregar? A la persona 1. Y lo mismo vamos a hacer con la persona 2. ¿Cierto? Vamos a agregar a persona 2. Y vamos también a agregar a persona 3, ¿cierto? Ahí está. ¿Ya? Vamos a... Si yo agregué, tengo que mostrarlo. Entonces vamos a crear un for each para poder crear esto. Vamos a hacer una persona, vamos a mirarla, ¿cierto? P in, ¿cierto? cbll.listar, ¿cierto? Porque recuerda que listar es un retorno de lista como método. Ahí falta el paréntesis. Y aquí vamos a colocar console write, ¿cierto? Y vamos a llamar a la persona, ¿ya? A la P. Esa consola write P es lo que te acuerdas tú que estaba acá en la clase persona, toString, es el que va a llamar a esto. Entonces cuando lo agrego, lo que va a hacer es llamar a ese toString, ¿ya? Si todo funciona perfecto, debería llamar, ahí está, ¿no? Juan Pérez, María González y Armando Casas, ¿ya? Recuerda que los que están usando, obviamente, el bicho el 2017, por ahí, vamos a colocar aquí console readline para que no se cierre rápidamente la consola, ¿ya? También podríamos hacer llamar al grupo, ¿no? La persona agregarle a un grupo, mira, por ejemplo. Vamos a decirle que a la persona 1, es del grupo, mira lo que estoy diciendo, del grupo clasificación, la vamos a cambiar porque cada persona, cada vez que construimos algo por defecto, está en el grupo de default, ¿no? No sé si dije eso, pero está en el default, ¿ya? Está por defecto cuando la creamos. No sé si vamos a mirarla, mira. Cuando la creamos en persona, ahí, ¿viste? Cada vez que creamos la persona, aquí creamos por default. La clasificación es por default. Entonces, si yo necesito cambiar a las personas de grupo, tengo que decirlas, ¿no? Tengo que setear la clasificación. Entonces acá, cuando creamos un constructor, por default. Entonces lo que vamos a hacer acá es persona no grupo, clasificación trabajo, ¿cierto? Y vamos a crear también dos personas, la persona 3 también. Vamos ahí, pero la persona 3, no la 2, que sea distinta. ¿Ya? Entonces acá, console write va a ser personas por defecto, ¿sí? Y acá abajo vamos a crear un console write personas en el grupo de trabajo, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es también hacer un for each, ¿cierto? Un for each donde tenemos persona, perdón, de tipo persona. En el ítem se va a llamar p in collection, ¿cierto? Pero no es in collection, sino que la colección es, la vamos a llamar ahí, se llama cbll listar, ¿no? Pero no es el listar normal, sino que es el listar de clasificación, ¿cierto? cbll.listar, ¿cierto? Y este listar es la clasificación por grupo, ¿sí? En este caso es trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Creo que me faltó un paréntesis. ¿Por qué esa colección de trabajo? Porque recuerdo también que nosotros colocamos en la implementación, le dijimos que sea por grupo, listar por grupo. Entonces aquí le estoy diciendo por trabajo. Eso es lo que le estoy diciendo ahí, que la colección sea por trabajo. Y acá están todos por defecto, el listar normal. ¿Ya? Y aquí hacemos lo mismo. Console write y le decimos que muestre esas personas por defecto, ¿ya? Y debería mostrarnos, ¿no? Ahí está, personas por defecto, Juanito, María y Armando, y personas con el grupo de trabajo, Juanito y Armando. Espectacular, flaco.
¿no? Súper, súper bueno. ¿Ya? Eso es, eso es lo que nosotros hicimos, por ejemplo, en clases, en una unidad en alguna institución, porque esto es genérico para no nombrar las instituciones, pero sí esto lo trabajamos en una unidad donde tenemos ahí trabajos por capas, ¿no? Programando por capas. En este caso hicimos dos capas, que es presentación y lógica, donde teníamos todo esto que es la clase de presentación. Después esto se cambia a, por ejemplo, a interfaz gráfica, WPF en .NET, y también se puede agregar la capa de datos, ¿no? La capa de datos también ya metemos datos de una base de datos consagrada, ¿cierto? Pero en este caso es así más o menos cómo se trabaja los ejercicios de dos capas, donde tenemos las clases o las clases necesarias, dos o tres clases, y tenemos las presentaciones, ¿ya? Donde nosotros vamos a ejecutar esto. ¿Ya? Espero que haya quedado claro, espero que les sirva si alguno tiene alguna duda con respecto a cómo se implementaban estas cositas dentro de .NET. ¿Ya? Así que nos vemos, cuídense harto y ahí está la dirección de mi canal, no sé si sale ahí, por ahí está la dirección de mi canal y mi red social me he enredado esto, de Instagram. ¿Ya? Listo, nos vemos, que estén bien, se cuidan. Bye bye, chao, chao.